Hola amigos.com, vamos a continuar con el proceso de selección y vamos a hablar de una etapa importante dentro del proceso que es muy interesante, que nuestra etapa es la evaluación curricular. En principio hay que decir algo importante. No es bueno que estés metiendo como un sistema todos los currículos, todos los currículos, todos los currículos y todos los análisis a profundidad. Primero busca lo que quieres, lo que te gustaría. Imagínate la persona en el cargo, imagínate todo. ¿Cómo sería esta persona en el cargo? O sea, imagínate el perfil básico de una persona, como buscando pareja. ¿Qué características debería tener? ¿Qué condiciones debería tener? ¿Qué entregables podría ser? ¿De qué edad debería ser? ¿De qué sexo tienes tantos hombres? ¿Necesitas una mujer? ¿Necesitas un hombre? O sea, tienes que ver qué es lo que realmente sería el ideal para vos. ¿De qué universidad sería el ideal para vos? ¿Qué estudio sería el ideal para vos? ¿Qué especialidad sería lo ideal? ¿Qué entregables debería ser el ideal? ¿Dónde debería vivir? Imagínate que vive en Buenavista. O sea, ¿qué sería el ideal para vos? Basado en ese ideal que tienes, comienzas a ver y separa todo lo que sea el ideal. Ese es el primer punto que te recomiendo. O sea, vas a cernir. Es una búsqueda de talentos, una búsqueda de perfiles para hacer match. O sea, es un Tinder, ¿me entiendes? Que tú tienes que ir buscando, relacionarte, buscando pareja, buscando gente que haga un match. Entonces, es más o menos lo que estás buscando gente común para generar comunidades. Y lo que tú quieres es que se adapte a la empresa, en principio, o sea, que se adapte a la empresa, que no sea una persona que sea complicada para la empresa, que se adapte a la cultura, que se adapte a los valores, que se adapte al grupo, que sea buena onda para esa onda que tiene la empresa y que también pueda hacer el cargo. También, porque hay mucha gente que puede hacer el cargo. Los cargos usualmente no son tan difíciles de hacer, o sea, los cargos se aprenden y se hacen bien. ¿Hay riesgos? Sí. ¿Hay toma de decisiones? Sí, pero para eso se aprende. O sea, nadie nace aprendiendo. Pero lo más importante es que realmente encaje con toda esa cadena de valor de la empresa. O sea, no se va a perder la cultura, se va a poner en riesgo por un naco. No puedes hacer eso. Porque estás forzando a meter a alguien que nada que ver, que no se va a adaptar, que no es parte de la manera de pensar común. No te digo que sean clonados, pero sí que su diferencia sea complementaria y no sean unas incompatibles. Eso es muy, pero muy importante. Entonces, acá tenemos en lo que es la evaluación curricular, primero, como les digo, vayan viendo a qué personas se ajusta específicamente. Ahora, ¿qué cosas tienes que considerar? La etapa de la empresa. Mira si las condiciones de la persona al evaluar el currículo está en contra de la etapa de la empresa. Por ejemplo, a mí me ha costado, a veces me ha pasado que yo quiero que el sueldo sea motivante y traer una persona a veces de otro lado cuando el presupuesto no da o no tiene políticas. Hay empresas que sí tienen políticas de startup, de movilidad, de traer expatriados, que a veces he traído expatriados, pero otras que no. Entonces no voy a traer una persona en la cual está tan mal económicamente o el país es tan mal como Venezuela y lo traemos y realmente rápidamente pasan a otro lado porque el sueldo va a ser un sueldo pequeño y él tiene mucha capacidad, muchos estudios y posiblemente pase cuando ya está acá legalmente y ya está en todo el tiempo, ya sea residente permanente, se va a ir a otro lado. Entonces tienes que considerar eso. Si las condiciones de esta persona, imagina una persona que recién ha parido o una persona que desgraciadamente está en una primera etapa, tiene 2 años sin conseguir trabajo. Entonces tienes que ver si esas condiciones realmente son compatibles con la condición que está pasando en la empresa. Capaz la empresa está pasando por una condición que requiere una persona full time, que piense todo el tiempo en el negocio porque está en una fase inicial o está pasando una etapa muy dura, muy difícil, necesita gente muy comprometida. Entonces va a ser gente que le diga, ¿sabes qué? Nos quedamos a almorzar, todos vamos a almorzar acá. Y si alguien dice, ¿sabes qué? Pero tengo que recoger a mis hijos. O sea, es posible que algunas etapas que no están mal no sean compatibles con la empresa. Y en otras empresas capaz ese tipo de cosas no haya problemas, sobre todo en empresas grandes, no hay ese tipo de problemas. Pero hay algunos que están contando la cabeza y se va alguien y realmente se estructura la empresa por el presupuesto que tiene, que está sumamente ajustado. O sea, y hay qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Es el cliente quiere encontrar una persona súper joven, que sea muy activo y no una persona muy mayor. Entonces, no es una discriminación, sino es una elección. Tú tienes que ver qué es lo que el cliente busca. O sea, y qué va con la naturaleza. Imagínate ir a la casa, vamos a imaginar la casa del Camba en otra provincia o en otro departamento y no son Cambas los que atienden. O el Rincón Vallegrandino y no son Vallegrandinos. O Rincón Paceño y no encuentras ni un paceño. Entonces, o sea, no va con la estructura de la publicidad. Entonces, eso tienes que considerar muy bien en este tema de la evaluación curricular.
dónde está la persona, si reside en Santa Cruz, si el puesto va a ser para Santa Cruz, qué tan lejos está su casa, si esas condiciones de trabajo le van a poder ayudar, no le van a poder ayudar, va a ser un obstáculo o no, ¿no? O sea, sin prejuicios, sino de manera bastante objetiva. O sea, si tienes una actividad que requiere mucha fuerza, mucha carga, por ejemplo, gente que trabaja con frío, no puedes tener una persona en una estructura tan delgada si va a estar en un ambiente tan frío, digamos, ¿no? No sería conveniente. Entonces, hay condiciones que no es un prejuicio, sino hasta por salud no podrías tener una persona. Yo desgraciadamente, por ejemplo, a mí me choca mucho la paz por la altura y la presión. Entonces, desgraciadamente, cada vez que voy tengo que prever y creo que podría ser un poco difícil poder trabajar ahí. Entonces, eso es algo que debes considerar bastante importante, ¿no? O sea, si las condiciones climatológicas, si las condiciones de trabajo van a ser favorables para esa persona o realmente la descalifican por esas condiciones. Entonces, uno es la condición que sea compatible con la empresa. Después, en la evaluación curricular tienes que ver los logros, no las funciones, qué es lo que ha hecho. Y si pone los logros, y si pone las funciones y no los logros, pues mándale nuevamente, dile, ¿sabes qué necesito? Así, ayúdalo a su modelo y dile, necesito que no me mande funciones, sino que has logrado. No sé qué has logrado. Y las funciones lo pueden bajar hasta por internet. Entonces, no se trata de eso. Quiero saber qué logró esta persona, porque las funciones es un medio, no es un fin en sí mismo. Es un medio. ¿Ok? Y a veces la responsabilidad es mucho mayor, porque ya no se utiliza manual de funciones, como hemos visto en otros videos, y no se utiliza el manual de responsabilidades, que es mucho más que manual de funciones. ¿Ok? Otra cosa que tienes que tener considerado en la evaluación curricular es el presupuesto que tienes para el cargo. Y si no lo tienes, pídelo y exige que te lo den, porque eso es lo más cochino que existe. Que comiencen a negociar a la persona como si fuese trata de personal. Uno tiene que tener un presupuesto para el cargo de antemano antes de hacer una selección. Uno tiene que saber. O si no saben y no tienen ni idea, tú tienes que decir, he hecho un benchmarking y esto es lo que vale el cargo. O sea, esto es lo que está compitiendo en el mercado. ¿Ok? Es importante que coloquen una foto. Algunas personas dicen no, por el prejuicio, no, porque hay un análisis de cómo descansa la cara. O sea, hay un análisis psicológico de cómo descansa la cara. O sea, tú puedes, con ciertas muecas o algo, puedes tú prever más o menos cuáles son sus conductas. Entonces sí hay un análisis fisiológico, que es la expresión que da la persona o la expresión que quiere dar la persona. Entonces, esto es bastante importante, sobre todo para algunos cargos, ¿no? En particular, ¿no? O sea, es importante. Y después también es importante que diga, que ponga su edad en su currículo, que ponga su edad y que ponga su dirección, porque tienes que ubicarlo. O sea, tiene que ser una persona ubicable. Si yo contrato a alguien, tengo que saber dónde está esa persona. O sea, es bastante importante. Hay personas que hay un error que he visto que últimamente da, que a veces parece que han rotado mucho de trabajo y parece un poquito persona que por esa búsqueda de oportunidad te puede dejar plantado, pero a veces lo que no pone es que todos esos trabajos que han hecho es del mismo grupo económico y más bien ha sido techo que han sido rotados por sus capacidades. Eso tienes que tener en cuenta porque es un error que ahora me parece más común que antes. ¿Okay? Ya que vamos a tener empresas que realmente como grupo empresarial venden diferentes cosas, se dedican a diferentes actividades y que a veces pasan de una empresa que no tiene nada que ver con otra por las capacidades que tiene esta persona. Ok, chicos, bueno, con eso hemos concluido el tema de la evaluación curricular, que es un tema bastante importante que debemos tener. Chao, chao, muchas gracias.